Listo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Mariana Ibáñez. Estamos desarrollando el trabajo de economía de la NRC 18593 junto al ingeniero Héctor Ortiz. Em, Vamos a exponer el primer punto que es, estamos viendo el oligopolio colusivo y la competencia monopolística que encontramos. Son dos teorías de la competencia imperfecta analizadas en el capítulo del libro de economía. Nos piden que elaboremos un cuadro comparativo en el que encuentren competencia perfecta en el monopolio y las dos teorías que se encontraron. Con algunas características como el número de empresas, el grado de colusión, el precio frente al costo marginal, el precio frente al costo medio a largo plazo y la eficiencia. Como tipo encontramos el tipo de competencia perfecta. Como número de empresas se encuentran bastantes con un grado de colusión nulo. El precio frente al costo marginal, en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio. En el largo plazo sí tenemos ganancias a corto plazo, pero también podremos encontrar pérdidas. Entonces, a largo plazo los beneficios económicos estarían en un porcentaje de cero, lo cual hace mayor eficiencia. En el monopolio encontramos que es la única empresa que produce en la industria y lo cual no existe ninguna otra, sino pues solamente esa con un grado de colusión total, debido a que el precio cuando baja, debido a que a medida que aumenta la producción, el precio va a bajar, entonces el precio marginal es menor que pues el precio total. A largo plazo, la existencia de barreras a la entrada permite que hayan beneficios económicos positivos a largo plazo. Entonces, como eficiencia encontramos que sería una eficiencia baja. En oligopolio colusivo encontramos de dos a más empresas con con un grado de colisión alto. El precio es mucho más elevado que el costo marginal. Se logra donde el costo marginal y las ganancias diferencia entre el precio y el costo medio. En la medida de que existan barreras a la entrada, será posible mantener las ganancias a un largo plazo, lo cual sería una eficiencia pues mayor. Como competencia monopolística encontramos que en esto se encuentran varias empresas con con un grado de colusión alto, lo cual el ingreso marginal será menor que el precio, al igual que un mercado competitivo. El precio es igual al costo del total medio. En equilibrio a lo largo de plazo de la competencia monopolística, los precios son superiores a los costos marginales, pero las utilidades económicas se han reducido a cero, lo cual hacen una pérdida de eficiencia. Bueno, buenas noches, yo soy Héctor Ortiz y bueno, en el segundo punto nos piden considerar una industria cuyas empresas tengan las siguientes ventas. Tenemos acá que son compañías enfocadas en el tema de la computación con diferentes cantidades de ventas y al final pues nos piden cómo desarrollar dos preguntas que son, calcula las proporciones de concentración de los 4 y 6 empresas para la industria de la computación, calcule el IHH para la industria, que el IHH es pues, el índice Herfindahl, bueno, este método, y cómo calcular si dos empresas se fusionan, cómo cambiaría este IHH. Para nuestro primer literal, calcular las proporciones de concentración de las 4 y 6 empresas para la industria. Entonces, agrupamos las empresas de acuerdo pues a las indicaciones y encontramos que las primeras 4 empresas son Apple, Banana, Kumquat y Delta Computer, con grandes volúmenes de ventas, en comparación con las otras 6 empresas que pues sus volúmenes de ventas son inferiores. El porcentaje de participación en las ventas totales de cada una de estas compañías, pues están acá respectivamente. Esto lo hallamos solamente dividiendo el número de cada una de las ventas de cada empresa
en el total de todas las empresas y nos da así nuestro respectivo porcentaje. Las proporciones, bueno, pues para el primer grupo, pues como son las cuatro más grandes, pues tenemos un 77,76% de participación en el mercado y las otras seis tienen en total un 22,24% de participación. El IHH total, como se nos indica acá, es multiplicar o es la sumatoria de cada uno de estos porcentajes al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? 27,77 al cuadrado más 22,22% al cuadrado más 16,66% al cuadrado y así sucesivamente con todas y cada una de las empresas que participan. Este IHH total nos da un 17,93%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un índice importante de monopolización de esta industria. ¿Por qué? Porque si el IHH total hubiera sido menor que 10, eso nos dice que el mercado no está tan monopolizado. Pero cuando es mayor de el 10%, entonces esto nos quiere decir hay un monopolio y qué grado. Digamos que cuando hay un monopolio total nos daría un 100% en el IHH. ¿Por qué? Porque pues habrá una empresa que tenga el 100% de las ventas. Cuando tiende a cero, pues es que el mercado está muy repartido porque estas participaciones son bajitas en cada una de las empresas. Este IHH en proporciones no nos lo solicitaron, pero pues lo adicionamos porque nos pareció importante. Acá, ¿qué nos dice? En esta primera agrupación de estas primeras cuatro empresas, el grado de monopolización es mucho mayor que en la segunda agrupación. ¿Por qué? Porque nos da un 27,55%. Y en la segunda agrupación nos da 25,72. Si bien es menor que el primero, no deja de ser un sistema monopolizado también. Aquí está la explicación de cómo sacamos el porcentaje de ventas, la proporción y el IHH. Para nuestro tercer literal, que suponga que Apple Computer y Banana Computer fueran a fusionarse sin el cambio en las ventas de las diferentes computadoras, calcular el nuevo IHH. Entonces tenemos acá fusión de Apple y Banana, que en total sumaban un número de ventas de 1.800 para un total del 49,99% de las ventas totales del mercado. Esto nos demuestra que había una monopolización mucho mayor, que nos llega hasta el 30,6%, casi el 31%. Y pues en las agrupaciones propuestas, pues aquí nos refleja es que el monopolio es casi el 50%. Existe una discriminación perfecta de precios cuando cada consumidor paga su precio máximo por el producto y cuando eso ocurre, el monopolista puede capturar todo el excedente del consumidor. Nos piden que tracemos la curva de demanda de 6 consumidores, una de cada uno y pues comparar. La situación que se plantea es que en la que todos los consumidores pagan el mismo precio, con un mercado en el que se practica la discriminación perfecta de precios. Tenemos que explicar el paradójico resultado de la discriminación perfecta de los precios, en el cual se elimina la eficiencia del monopolio. Hicimos una tabla bueno, en el que se encuentran varios aspectos, que uno es la demanda perfecta elástica, hace referencia a las frutas y como existen varios vendedores, si uno incrementa el precio, podemos ir con otro que es más barato y poder hacer eficaz las ventas. Encontramos la demanda perfecta inelástica, que es en la electricidad, la gasolina, el arroz y la sal. Y en este tipo de bienes, los consumidores no sienten el deseo de variar el nivel del consumo de los mismos, bueno, los productos mencionados anteriormente. Como demanda elástica encontramos que la carne, bueno, la carne de res, el pescado, los embutidos y las gaseosas. Entonces, como por ejemplo, si la carnicería aumenta el precio pues, de las carnes que venden, el consumidor podrá comprar la misma mercancía en otro establecimiento por el cual se le ofrezcan a un menor precio. Como demanda inelástica encontramos la insulina,
como ejemplo que los enfermos de diabetes no pueden dejar de consumirla porque si no, pues sería fatal para ellos, lo cual le causaría la muerte. Por lo tanto, aunque la insulina aumente de precio, los enfermos seguirán demandando la misma cantidad. Y como demanda unitaria, encontramos que pues el salario, cuando aumenta el salario, aumenta la masa salarial y se cumple ya que aumenta el ingreso de los consumidores y aumenta toda aquella cantidad de bienes que se consumen a diario. Bueno, el gobierno decide obligar a un monopolista a pagar un impuesto constante de X cantidad por unidad vendida. Muestre cómo afecta este impuesto al nivel de producción y al precio. ¿Está el equilibrio post-impuesto más cerca o más lejos del equilibrio ideal? Bueno, en un mercado monopolístico, como los mercados competitivos, la introducción de un impuesto resulta en un aumento del precio final. Como consiguiente, una pérdida de excedente. También en un monopolio, la proporción del impuesto que recae sobre los compradores depende de la elasticidad de la demanda. En las gráficas que en condiciones normales, cuando un monopolista no tiene competidores, sus curvas de ingreso marginal permanecen estables. El aumentar el costo de una cantidad en una cantidad X traslada las curvas de costo marginal y los costos promedio hacia arriba, realizando un cambio en la curva de costo marginal y su intercepción. Nos tienen que hacer una lista de las industrias que consideremos que son candidatas para el título de monopolio natural. Y pues como pregunta tenemos, ¿qué haría usted respecto a cada una de las industrias de su lista? Encontramos 5 industrias, una de ellas es el cemento Argos, Sal Refisal, cuidado personal Unilever, tiendas de barrio de uno y almacenes de cadena de éxito. Analizando estas empresas, el modus operandi fue uno de los inicios que llegó con precios muy bajos contra los cuales el productor colombiano no podía competir, ya que el costo de producción que manejaban era mayor. Después de que estas grandes empresas quebraran, a los productores colombianos subieron los precios, afectando a los consumidores finales. Como control y vigilancia de los costos de producción dentro de las empresas, con el fin de que el precio al público no fuera inferior a estos costos para evitar que la empresa entrara en quiebra. Revisaron la ubicación de locales comerciales con el fin de que grandes superficies no dañen las economías minoristas que existen en Colombia. Digamos que estas estrategias que nosotros planteamos es porque control y vigilancia en el control de costos de producción dentro de una empresa es con el fin de que una empresa con un músculo financiero mayor al de los productores minoristas, en su, en su introducción a un mercado no haga que vender un producto que le sale a, un ejemplo, 100 pesos, lo venda en 90 o 50 pesos, ya que en un principio se vería como si estuvieran perdiendo plata, pero cuando ya quiebran a la competencia ya pueden manipular sus precios a su antojo, incluso duplicando estas ganancias. Así recuperan como inversión que hacen y se quedan solos en el mercado, sin competidor alguno. Revisar la ubicación de los locales comerciales con el fin de generar grandes superficies es como el tema del D1. Digamos que estas tiendas de este tipo no buscan competir directamente con empresas eh, que estén casi que a la par de ellos, sino que quieren casi siempre buscar ubicaciones en barrios populares, acabando directamente con el tendero de barrio, con productos a muy bajo costo, que pues obviamente la gente va a preferir comprar por esta misma razón, porque son más baratos que en las tiendas de barrio tradicionales. Bueno, las empresas suelen presionar para que se impongan aranceles o contingentes con el fin de protegerse de la competencia procedente de las importaciones. Suponga que el monopolista de la figura tiene un competidor extranjero que ofrece el bien de una forma totalmente elástica, a un precio algo superior, el costo per cápita por el costo marginal del monopolista. Muestre el efecto de la entrada del competidor extranjero en el mercado. Bueno, entonces tenemos que, pues en este caso, aunque es competencia para el monopolista, el valor
por el que se ofrecen es superior al que está en el mercado y por ende la cantidad de ventas sería menor. Aunque el mercado que logre capturar logra que recupere el costo marginal, en este caso el monopolista tendría que verificar si es viable realizar alianzas para tener regularidad de precios y conseguir capturar la misma cantidad de ventas, o ellos entran en competencia ofreciendo menor precio en el mercado. ¿Qué ocurriría con el precio y con la cantidad si se estableciera un arancel prohibitivo sobre el bien extranjero? Bueno, un arancel prohibitivo es aquel que es tan alto que elimina todas las importaciones. De nada sirve pues traerlos y en un país, digamos como Colombia, se puede producir mucho más barato y en características de calidad pues que sea igual o mejor. ¿Qué efecto produciría un pequeño arancel? Utilice su análisis para explicar las afirmaciones de aranceles en la madre del monopolio. Bueno, claramente es la madre del monopolio, ya que de alguna forma lo que se está logrando al poner un arancel al mercado extranjero es que el mercado nacional no tenga competencia por parte de ellos, lo que logra que las empresas nacionales sigan manejando sus precios en donde tienen ganancias superiores, ya que las personas no tienen en dónde más conseguir el producto o servicio en cuestión. Como punto número 8, nos piden que expliquemos verbal y gráficamente por qué un equilibrio monopólico provoca ineficiencia económica en la relación con el equilibrio competitivo perfecto y por qué es fundamental para este análisis la condición del capítulo 8. Retomando la gráfica dada por el ejemplo que aparece en el libro de economía, podemos ver que el monopolista tiene su punto de referencia en B, lo que gráficamente podemos observar en que el recuadro gris queda situado, él pierde el excedente del consumidor causado por el valor que se establece, ya que el punto de equilibrio en el mercado realmente sería la opción número E, en donde podemos ver que el recuadro de color rosado muestra que la competencia perfecta universal no está generando una pérdida irrecuperable e ineficiente. Para el punto 9, pues se nos pone un ejemplo y consiste en considerar el dilema de un prisionero. Uno de los juegos más famosos. Molly y Nuclis son socios en un crimen. El fiscal entrevistó a cada uno de ellos por separado diciéndoles que tenían oferta para reducción de sus condenas. Esta consistía en que si uno delataba al otro se reduciría 3 meses la sentencia y el compañero al que delataran pasaría un tiempo, una condena de 10 años. Si ambos confiesan, el término que pasarían, la cantidad de tiempo que pasarían encerrados sería de 5 años. ¿Qué debe hacer Molly? Debe confesar y esperar una sentencia más corta. 3 meses son preferibles al año de prisión que le tocaría si permanece en silencio. Hay una razón mucho mejor para confesar. Suponga que Molly no lo hace y sorprendentemente Nuclis sí. A Molly le tocarían 10 años. Claramente, una situación a Molly le conviene confesar y obtener 5 años en la cárcel en vez de 10. Nos piden elaborar una tabla de recompensas como la figura, demostrar que cada jugador tiene la estrategia dominante es confesar y que por qué tanto ambos terminarán en términos de prisión prolongada. Bueno, nos piden demostrar o sea, no comprometerse a confesar. Bueno, si ambos deciden confesar, tendrían la estrategia dominante, ya que solamente pasarían 5 años en prisión. Además, si uno decide no confesar, tendrá el beneficio de solamente pasar 3 meses en prisión. Cabe resaltar que si ambos tomaran la decisión de no confesar, tendrían la solución más equilibrada y conveniente para los dos. En sus descubrimientos de hecho en el caso de Microsoft, el juez Jackson escribió, es indicativo del poder monopólico que Microsoft consideró que tenían discreción suficiente para fijar el precio de su producto en la actualización de Windows 98. Un estudio de Microsoft de noviembre de 1997 reveló que la empresa podría haber cobrado $49 por una actualización a Windows 98.
no hay razón para creer que el precio de $49 pudo haber sido poco provechoso, pero el estudio identifica la cifra de $89 como el precio maximizador del ingreso. Microsoft optó, por tanto, por el mayor precio. Nos piden que explique por qué estos hechos indicarían que Microsoft no es un competidor perfecto y qué otra información se necesitaría para comprobar que Microsoft era un monopolio. Eh, bueno, Microsoft no es un competidor perfecto, ya que pues, su producto de actualización de software únicamente lo puede vender y producir ellos. Si los clientes requieren de esa actualización, no pueden recurrir a otros comercializadores, ya que sus productos únicamente están diseñados para la actualización pues, de Microsoft. Hace falta la información sobre la regulación estatal o protección gubernamental que le otorgue a Microsoft unos permisos o autorizaciones y o patentes para mantener la exclusividad en la producción y la comercialización de todos los productos o servicios que ofrece Microsoft. Bueno, en el equilibrio a largo plazo, tanto los mercados perfectamente competitivos como monopolísticamente competitivos alcanzan una tangencia entre la curva de demanda de la empresa y su curva de costo medio, costo per cápita. Muestra la tangencia del competidor monopolístico y en la figura 10.10 la tangencia del competidor perfecto. Analice las similitudes o diferencias de las situaciones con respecto a la elasticidad de la curva de la demanda del producto de la empresa. Bueno, la diferencia de la demanda que se presenta entre la competencia perfecta y el monopolio es que en la competencia perfecta, si un vendedor cambia el valor de su producto, esto no afecta en el mercado, ya que existen productos similares y estandarizados, a diferencia de la demanda del monopolio, ya que si éste decide subir sus precios, lo más probable es que sus productos dejen de ser demandados, o si baja el precio, se aumentará la demanda y los ingresos no serán los óptimos. Digamos que un ejemplo de esto es en Colombia una empresa como Refisal, que si bien no maneja el 100% del mercado, puede llegar a manejar un 90 o incluso más del mercado en este sector. Bueno, el grado de divergencia entre el precio y el costo marginal. Al analizar el precio y el costo marginal, la curva del costo marginal es creciente cuando aumenta la producción. Esto es por el producto marginal decreciente. Cuando la producción es baja, los operarios tienen espacios excesivos y algunas líneas de producción no se utilizan. Por el contrario, cuando se requieren más operarios, el costo marginal es alto, ya que las líneas de producción estarán llenas en todo momento y no son tan productivos que cuando había menos operarios. Por esto la curva del costo marginal siempre es creciente. Las utilidades. Cuando la empresa aumenta la cantidad, aumenta los ingresos tanto en la competencia perfecta como en el monopolio. La diferencia es que en la producción del monopolio, si aumenta sus precios, deben descender, ya que existirá menos demanda, a diferencia de la competencia perfecta en sus precios, que si sus precios son estables. La eficiencia económica. En la competencia perfecta existe una asignación eficiente de los recursos debido a que no es posible aumentar el precio, ya que éste lo dicta el mercado. Esto quiere decir que si las empresas quisieran tener beneficios, deben minimizar sus costos, es decir, ser eficientes. Por otro lado, el monopolio, la asignación es ineficiente, ya que ellos no son los que fijan el precio y su ventaja es fijar el precio elevado y producir menos de su capacidad. Nos pidieron que, releamos la historia de la OPP y nos piden que trazar un conjunto de curvas de oferta y demanda en que la oferta sea totalmente inelástica con respecto al precio. Muestre que en un cartel que fija una cantidad como objetivo, tendrá unos precios más inestables y la demanda es inelástica con respecto al precio, que si es elástica cuando la curva de demanda se desplaza horizontalmente en una determinada cantidad o cuando se desplaza la curva de oferta debido, por ejemplo, a que un miembro del cartel incumple el acuerdo. Entonces, en un acuerdo entre DuPont dividió el mercado de ciertos productos en forma
en forma tal que la primera tenía derechos exclusivos de venta en América del Norte y Central, con excepción de las posesiones británicas, y la segunda en el Imperio Británico y Egipto. En este caso, supongamos que una situación ideal es donde hay dos empresas en el mercado y concuerdan en dividírselo en partes iguales, como lo muestra la gráfica. El hecho de que las empresas ganen colectivamente al adherirse a un acuerdo del cartel no significa que cada empresa encuentre que su adherencia a un acuerdo de cartel sea conveniente para sus intereses individuales. El éxito de un cartel puede echar los cimientos de su propia destrucción. Cuando un cartel tiene éxito en subir el precio por encima del costo marginal, los miembros individuales del precio tienden a hacer incentivos para incumplir el acuerdo que se pone pues para expandir sus niveles de producción. Pero si todas las empresas pensaran de esta forma, la producción del mercado aumentaría de tal manera que el precio bajaría incumpliendo los acuerdos del cartel. El precio de la manzana es P, que sale en la gráfica. Entonces, cada empresa está solo produciendo A toneladas de manzanas, ya que el precio es mayor que el costo marginal de producción de manzanas del cultivador. Este tiene un incentivo más que expandir su producción al B, que es el ingreso marginal. Los beneficios del oferente individual aumentarían en el área sombreada, pero si todas las empresas pensaran de esta forma, la producción del mercado aumentaría de tal manera que significaría, y pues como dijimos anteriormente, el precio bajaría. El mercado de servicios de agentes inmobiliarios es un ejemplo interesante de un cartel parcial en acción. Encontramos algunos ejemplos de los carteles eficaces y carteles que han fracasado. Como carteles eficaces, bueno, que tuvieron éxito, uno de ellos es el Mercurio Europeo y la Asociación Internacional de la Bauxita. Como algunos carteles que fracasaron fue como el cobre, el estaño, el café, el té o el cacao. La mayoría de los carteles suelen representar solamente una parte del mercado y por lo tanto actúan como empresa dominante. La OP bueno, tiene cuatro aspectos. Uno de ellos es el coste marginal muy bajo. El DT es inelástico. La oferta que no pertenece es inelástica. Y la DOPP es relativamente inelástica. Bueno, ahí se pueden evidenciar pues, las gráficas de los precios, del costo marginal, el precio pues, del cartel. Entonces, en conclusión, en un cartel los productores coluden explícitamente fijando los precios y los niveles de producción. Un cartel es una superestructura organizativa que se constituye en un mercado oligopólico a los efectos de regular conductas y determinar volúmenes de producción y precios. Implican la institucionalización de un acuerdo en el que las empresas respetan un estatuto o reglamento, siendo frecuentes los castigos a los miembros que no cumplen con las bases de acuerdo al precio y a la calidad de los productos en beneficio al conjunto que se maximiza. Se conocen como el resultado del cartel pleno. Bueno, ya para terminar como conclusiones del desarrollo de este taller, eh, encontramos que resolver este taller nos brinda la posibilidad de conocer cómo se mueve la economía dentro de una misma industria. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que cómo se mueve, digamos, la economía, un ejemplo, solamente en las empresas que producen cemento, por decirlo así, o los que se dedican a prestar un servicio. Bueno, pone en evidencia cómo en la historia de Colombia el gobierno ha sido cómplice de que algunas empresas monopolicen mercados a nivel nacional. Esta conclusión la traemos ya que, pues en la pregunta, en el ejercicio de escoger 6 empresas, encontramos que muchas de las decisiones que han tomado gobiernos anteriores favorecen a grandes empresas con el fin de a un futuro monopolizar el mercado. Como por ejemplo la empresa, la referenciamos nuevamente, Refisal, que para 1994, 1995, la empresa Prinza,
compró la empresa que refinaba la sal aquí en Colombia. Y al año siguiente fue que fundó Refisal y desde entonces es la compañía dominante en la refinería de sal. Bueno, otra conclusión, conocimiento de gráficas con respecto al comportamiento de la demanda, teniendo en cuenta precios según sus casos, ya sea elástica, inelástica o unitaria. Y aprendimos sobre políticas en materia de prevención de la monopolización del mercado y el clientelismo. Muchas gracias. No